Empezamos con el tema 13, dedicado a una introducción al cálculo de estructuras de hormigón pretensado. Estamos en un curso realmente de hormigón armado, de estructuras de hormigón para edificación, estamos en un contexto de un curso de edificación, pero personalmente creo que es necesario acabar el curso con un tema, la introducción a las estructuras de hormigón pretensado, ya que los elementos de hormigón pretensado son muy habituales en las estructuras de edificación, ya sean de pretensado con armadura pretesa, como los que ilustran esta primera diapositiva, o también cada vez más los forjados de hormigón pretensado con armadura postesa. Lo presentamos al inicio del curso, la diferencia entre ambas tecnologías, y ahora al final vamos a ver una introducción a cómo se dimensiona. El tema está repartido en 4 apartados y por lo tanto en cuatro vídeos. En este primero veremos un análisis del pretensado y los conceptos de pérdidas instantáneas y diferidas, siempre a nivel introductorio, ¿de acuerdo? En este tema. El apartado 13.2 será sobre la introducción al dimensionamiento del pretensado y veremos los diagramas de Manier, pues cómo se construyen, ¿de acuerdo? Y las inecuaciones que utilizamos para el dimensionamiento. En el apartado 13.3 presentaremos 2 definiciones útiles para el dimensionamiento del pretensado, que son núcleo límite y núcleo central, y a partir de estos conceptos veremos qué se entiende por rendimiento a nivel seccional y qué rendimientos son óptimos o debe tener una sección para que sea una sección adecuada para su pretensado, aunque no siempre vaya a ser posible. Y por último, el 13.4 será un apartado muy descriptivo sobre introducción a las fichas de características técnicas, y que son las antiguas fichas de autorización de uso que tenía la normativa ya hace muchos años, que, bueno, que se han más o menos mantenido y transformado. No veremos en este curso en detalle el marcado CE, ya que forma parte de las asignaturas de construcción y de control de calidad. Aquí, sobre todo, en los ejemplos nos centraremos a nivel de viguetas, ya sean semiresistentes o autoportantes, y por tanto forjados de vigueta y bovedilla, y también elementos tipo placa alveolar pretensada, ¿vale? En el libro también hay algunos ejemplos que vamos a tener que actualizar con la normativa. En este tema hay pocos cambios a nivel normativo, pero sí que hay uno que es significativo y por tanto hemos grabado el tema de nuevo. Vamos a las diapositivas y continuamos con el curso. Bueno, el pretensado lo que hace, ya lo vimos en los temas introductorios del curso, será introducir compresiones en el hormigón. Y esto lo hacemos a través de unas armaduras que llamamos armaduras activas. Estas figuras, que vienen del libro de Murcia, Guado y Marí de la Politécnica de Cataluña, pues podéis ver, por ejemplo, pues en una estructura con una armadura de pretensado tipo postesa, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, ¿qué esfuerzos va a introducir en el hormigón pues un trazado como este de aquí? Pues bueno, la verdad es que podemos trabajar a nivel de cargas equivalentes o podemos trabajar directamente con los esfuerzos isostáticos, en este caso de aquí, y si tensamos esta armadura, en este caso postesa, en el hormigón lo que va a hacer es un empuje hacia arriba, unas fuerzas hacia arriba en el hormigón, ya que, simplificando y quitando rozamiento en este caso, ya que el cable va a querer ponerse en horizontal, un trazado recto, y va a producir estas cargas hacia arriba en el hormigón, y por acción y reacción el hormigón sobre el acero hace estas fuerzas hacia abajo. Pero lo que es en la viga estructura de hormigón, pues va a haber una resultante hacia arriba y la viga va a tener una cierta contraflecha. A nivel seccional, por ejemplo, si cortamos en una sección por aquí, podríamos
podríamos ver que en esta sección, bueno, pues el cable viene con esta excentricidad. La excentricidad es la distancia del centro de gravedad de la sección de hormigón a el centro de gravedad de la armadura activa, y aquí tendríamos una fuerza de pretensado que se puede considerar como equivalente a la fuerza de pretensado aplicado en el centro de gravedad, un momento flector que valga P por la excentricidad, que sería esta distancia que hemos comentado, y además, si el trazado es inclinado, aparece una cierta componente de la fuerza vertical, que será en general pequeña, sobre todo si el trazado es casi horizontal, pero que puede ser importante cuando tenemos una mayor inclinación. En caso de ser una estructura isostática, pues aparecerán esos esfuerzos isostáticos del pretensado, y nosotros esta asignatura pues nos fijaremos sobre todo en estos de aquí. En caso de que la estructura fuera pretensada, por compatibilidad de deformaciones aparecerán unos esfuerzos hiperestáticos del pretensado. ¿De acuerdo? Los esfuerzos isostáticos serían como los que aparecen aquí, y luego, para que este punto no se vaya hacia arriba, hará falta que aparezcan unos esfuerzos hiperestáticos del pretensado. Nosotros no entraremos en este curso en los esfuerzos hiperestáticos, pero hay que saber que pueden existir para estructuras hiperestáticas. Para las viguetas prefabricadas o placas alveolares, que es lo que nos centraremos en este curso, pues estamos hablando de elementos isostáticos, por tanto tendremos esfuerzos isostáticos. El trazado además es rectilíneo, y lo que aparece básicamente es un esfuerzo de compresión que a nivel del centro de la gravedad de la armadura activa comprime nuestra pieza. Como el centro de gravedad de la armadura activa suele estar por debajo del centro de gravedad de la sección, hay cierta excentricidad, y esta fuerza de pretensado la podemos pasar a nivel del centro de gravedad, y además aparece unos momentos flectores, en este caso unos momentos flectores negativos, que van a generar esta contraflecha en la estructura. Y a partir de estos esfuerzos de un axil en el centro de gravedad y un momento flector que vale el axil por la excentricidad, obtendremos los esfuerzos isostáticos. Fijaros que esta componente que he comentado aquí, vertical, el esfuerzo isostático de cortante, diríamos, solo aparece si el trazado es inclinado, lo cual no lo veremos ni en las viguetas prefabricadas ni en las placas alveolares. Y otro concepto que hay que introducir en este primer apartado serían las pérdidas de pretensado. Es un concepto muy importante, ya que al tesar unas armaduras, la fuerza de pretensado inicial que damos no se va a mantener a lo largo de toda la vida de la estructura, sino que va a haber ciertas pérdidas. Entonces, la fuerza de pretensado que se especifica en el gato al tesar la estructura no es la misma que alcanza a las distintas secciones. Y vamos a tener pérdidas de dos tipos: pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas a lo largo del tiempo. Y a diferentes secciones del elemento vamos a tener diferentes niveles de pérdidas. Además, las pérdidas no afectan de igual forma a los diferentes tipos de pretensado. No vamos a tener las mismas pérdidas en estructuras con armadura pretesa que en estructuras con armadura postesa. Las pérdidas instantáneas, bueno, habría una que serían las propias pérdidas del gato hidráulico, que en este caso pues corresponde a tener bien calibrado el equipo de tesado, ¿de acuerdo? A nosotros nos va a interesar la fuerza que estamos transmitiendo al cable, y el gato tiene que estar bien calibrado y tenemos que saber qué pérdidas tiene internas el gato. Pero bueno, una vez que nosotros transmitimos una fuerza a nuestra armadura activa, tendremos tres tipos de pérdidas instantáneas. Primera, pérdida por rozamiento. La pérdida por rozamiento se debe al rozamiento que hay entre el tendón, de la armadura activa, entre el tendón y la vaina, y se da en estructuras de hormigón postensado, postesas, ¿de acuerdo? Como vimos en los temas introductorios del tema, en caso de armadura pretesa, esta se pretensa al aire, se estira al aire, no hay ningún rozamiento, pero en el caso de elementos de hormigón pretensados de armadura postesa,
tendríamos un rozamiento entre el tendón y la vaina. Claro, este rozamiento va a ir cambiando en función de la sección que estemos estudiando. También tendremos unas pérdidas por anclaje, sobre todo si el anclaje es tipo penetración de cuña, que serían un anclaje tipo estas cuñas, el anclaje es tipo de estas cuñas de aquí, en el que pasa, aquí podéis ver el cordón y se ancla. Entonces, claro, esta cuña tiene que entrar en el dispositivo de anclaje y por lo tanto hay una cierta penetración de la cuña, unos pequeños milímetros que en el momento de anclar, de transferir, entra la cuña hacia dentro, ¿de acuerdo? Se produce en el momento en que el gato de tesado suelta el cable y la cuña debe anclarlo. Esto también afecta a los elementos con anclaje por cuña y es más significativo cuando el elemento es pequeño. Es decir, en una pista de 200 metros de longitud, la penetración de cuña va a suponer una pérdida muy pequeña, se podrá despreciar, pero en un elemento corto, vamos a decir un elemento pretensado de 10 metros, pues la penetración de cuña sea muy importante, hasta el punto de que, por ejemplo, en traviesas de tren no vamos a anclar mediante cuñas porque la pérdida sería demasiado significativa. Y por último, a nivel de pérdidas instantáneas, tenemos las pérdidas por acortamiento elástico. Claro, eso se produce ya que al transferir, al cortar los cables, al transferir la fuerza de pretensado en la armadura pretesa, por ejemplo, vamos a comprimir nuestro elemento y por tanto al comprimirlo el elemento va a pasar a ocupar una menor longitud, se va a cortar. Al comprimirse se va a cortar. Entonces, al acortarse, el cable también se está cortando y por lo tanto estamos perdiendo parte de la fuerza inicial de tesado. En el caso de armadura postesa, pues se va produciendo paulatinamente a medida que vamos tesando y anclando cordones, pero en el caso de elementos de armadura pretesa, como viguetas o placas alveolares, se produce al cortar los cables. Para elementos, fijaros, de estos tres que tenemos aquí, para elementos tipo vigueta o tipo placa alveolar, el único significativo sería la pérdida por acortamiento elástico, que podría ser entre un 5 y un 10% para tener un orden de magnitud. Si es un elemento con muchas tensiones de pretensado, pues estaría más cerca del 10% o algo superior al 10%, y si un elemento con un pretensado ligero, pues sería más del 5%. ¿Vale? Es un orden de magnitud, podría ser perfectamente 15% o incluso 20%, ¿vale? Un elemento con mucha armadura de pretensado. Y luego tenemos las pérdidas diferidas. Las pérdidas diferidas se deben a tres fenómenos que ya hemos visto, que vimos en el tema de materiales, en el tema 4, como son la afluencia, la retracción. Estos dos son fenómenos que afectan al hormigón, y la relajación, que afecta al acero. Son tres fenómenos totalmente interrelacionados entre sí. No podemos calcular por separado las pérdidas de fluencia, retracción y relajación, sino vamos a calcularlo todo conjuntamente, o lo calcularíamos todo conjuntamente, no en este curso. Y para elementos como los que estamos hablando, las pérdidas podrían ser las pérdidas diferidas del entorno de un 10 o un 15%. ¿Vale? También cuando más pretensado, más mayores serán porcentualmente las pérdidas. En este curso no vamos a poder calcularlas por falta de tiempo, pero hay que saber que existe y hay que saber su orden de magnitud, y luego cuando miramos las fichas de características técnicas, pues hay que saber leer estas fichas y saber qué consideran las pérdidas. Además, en el proceso de dimensionamiento, pues está claro que tendremos una fuerza de pretensado antes de anclar, una fuerza de pretensado justo después de anclar, cuando tienen lugar las pérdidas instantáneas, y una fuerza de pretensado a tiempo infinito cuando han tenido lugar las pérdidas diferidas. Bueno, aquí os he puesto el ejemplo de las cuñas, ya que gráficamente se entiende bien que cuando el gato hidráulico suelta el cable y esta cuña tiene que anclar por el efecto propio de la cuña, va a penetrar unos milímetros, y estos milímetros, si el trazado fuera corto,
pues podría ser significativo. Y con esto acabamos este primer apartado 13.1 sobre conceptos básicos introductorios de análisis y de pérdidas, y en el siguiente apartado, en el siguiente vídeo, el 13.2, veremos una introducción al dimensionamiento de la fuerza de pretensado y del área de armadura necesaria mediante los diagramas de Mayer. Muchas gracias por vuestra atención.